clínicos, las posibles patologías y saber de dónde. Háblale al muchacho. Está abierto. Está abierto, profesor. Pero es que queda puerta. Debería estar Queda abierto. hermoso ahí. Pero eso es todo, si uno para acá. Gracias, Dani. Tienen dos espacios por acá. Listo. Entonces les estaba diciendo que lo que vamos a entender en semiología, como es el estudio de los signos, identificar esos signos con el sistema, ¿sí? El por qué hay un síncope, porque hay una mucosa cianótica, el por qué hay una arritmia, el por qué hay una taquiarritmia, porque hay, bueno, etcétera. Cualquiera de los signos que hemos visto. Y entonces vamos a cargar esta vaina. ¿Qué tal el trabajo? ¿Fácil? ¿Difícil? Pues yo tengo ahí unas preguntas. Bien. ¿Cómo cuál? En las finales de los... bueno, los ruidos de sumación, esos son especialmente el S3 y el S4, porque, o sea, como tal nombre sumación no lo encontré fue el galope. Pero entonces de sumación como tal no encontré, simplemente describía el S3 y el S4, quería confirmar eso. Vale. La gran pregunta es, ¿sabe por qué? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se da? Pues según las causas era cuando cuando estaba el gasto cardíaco, bueno, había un gasto cardíaco elevado, cuando... ¿Por qué se da? ¿Cómo qué? ¿Por qué se da un S3 y un S4? Porque lo escuchamos. Lo asociamos con una enfermedad cardíaca, ¿cierto? Pero si le piden decirle la design, ¿por qué es? Eso es lo que vamos a mirar. Bien, esta diapositiva que nos habla sobre el examen físico, la historia clínica, está enfocada a explicarles a ustedes, a enseñarles y dejarles absolutamente claro que el examen físico y los datos que se registran en la historia clínica les van a permitir siempre coger y definir la patología que tiene el paciente y poder diferenciarla de cualquier otra alteración por medio de una evaluación sistémica orientada a problemas. Ya conocemos una parte de la historia clínica, que es la reseña, que es la anamnesis. Entonces, cada uno de los sistemas que tenemos que ver dentro de la valoración física de un paciente tiene unos ítems especiales, tiene unas pruebas específicas y vamos a entender los signos de eso. Dentro del sistema cardiovascular tenemos que empezar a observar, en primera medida, la edad del paciente. ¿Y qué tiene que ver la edad del paciente? A ver, señor, ¿me repites? ¿Me va diciendo el nombre? Yo me lo apunto. Penagos. ¿Qué tiene que ver la edad del paciente? Si ha sufrido alguna enfermedad en el transcurso del tiempo. Bien, Penagos. No sé cómo se llama. Estefanía. Bien, Estefanía. Adelante. ¿Qué tiene que ver con la edad? ¿Qué pensaríamos? La cuestión es, ¿qué tiene que ver la edad con el paciente cardiovascular? ¿Qué tiene que ver la edad en el sistema cardiovascular? Gómez.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo está relacionado? Hay algunas enfermedades que se dan por medio de nada, depende de la... Vale. Me han levantado la mano. Dentro de cualquier sistema, y esto es válido para todos, tenemos que analizar qué alteraciones presenta un paciente joven y qué alteraciones presenta un animal adulto o geronto. ¿Por qué un animal joven? ¿Por qué tenemos que ver tanto con los pacientes de meses, de días? ¿Sí? Y es porque ellos pueden nacer con problemas, con las enfermedades en las cuales se adquirieron o se desarrollaron en la formación fetal. Y esas enfermedades en las cuales se desarrollan en la formación fetal se llaman congénitas, ¿sí? Nacen con ellas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que en el sistema cardiovascular o las enfermedades que comprenden el sistema cardiovascular existe un grupo de anormalidades que se llaman enfermedades congénitas asociadas a animales recién nacidos o juveniles. Y que dentro de ese grupo de enfermedades tenemos estas, entre otras, defectos del conducto arterioso persistente. El conducto arterioso es un conducto en el cual se encuentra ¿dónde? ¿Y qué función tiene dentro del feto? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la función del conducto arterioso? Anatomía básica de la anatomía. ¿Transportar en dónde? En el feto. ¿Sí? O sea, es un vaso en el cual sale la aorta y sale la pulmonar, y en el feto existe una comunicación en la cual la sangre desoxigenada no va al pulmón, sino que pasa directamente sangre siempre oxigenada por la aorta, porque la sangre desoxigenada siempre la va a oxigenar la madre a través de la placenta. Entonces nunca los pulmones en la edad fetal van a cumplir una función, pero resulta que este conducto, una vez se da el nacimiento y se da la expansión pulmonar, por eso es que chillan los chinos y los animales, estos pulmones van a empezar a tener que cumplir la función respiratoria, y este conducto en cuestión de horas se fibrosa. Genéticamente está desarrollado para generar una fibrosis y no queda absolutamente nada de esa comunicación, queda sellada. Pero la persistencia de este conducto, es decir, si no se puede cerrar bien, ¿qué va a pasar? Que una cantidad de sangre no va a ir a los pulmones, y hay que mirar que existen dos posibilidades: o que la sangre coja para acá o que la sangre coja para acá, ¿cierto? Y estas dos posibilidades existen, y se da una desviación de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, con signos clínicos diferentes, pero la lógica es que los movimientos de sangre vayan de mayor presión a menor presión, es decir, la presión por la aorta es mucho mayor que la presión pulmonar. Entonces esta sangre, por fuerzas, por diferencias de presiones, por lo general siempre va a ser en esta dirección. ¿Qué va a pasar? Que se reduce la cantidad de sangre que tiene que ir por la aorta, y la otra es que esa cantidad de sangre va a ir a los pulmones, generando un aumento de sangre a nivel pulmonar, que ya vamos a ver. Yo me les estoy adelantando un poquito en la temática, pero no quería que quedara claro. Las otras son las alteraciones de las válvulas
En este caso puede ser la válvula pulmonar, la válvula aórtica, la válvula tricuspidia y la válvula mitral. Todas puedan presentar una alteración en su anatomía, en el desarrollo de su anatomía, ya sea de que se desarrolló muy gruesa o se desarrolló muy débil y no tiene una buena función en la apertura y en el cierre. Los otros son los defectos septales. Sabemos que es el septum, ¿cierto? Y que hay dos septos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos septos? Uno. Niña, ¿cómo se llama? Angélica, ¿cuáles son los dos septos que tiene el corazón? El intraventricular. Pasa la sangre de un lado al otro. ¿Presentando qué? Una sintomatología de la enfermedad. Ya vamos a mirar cuáles son. Entonces, la edad. Si tienes alguna pregunta, hágamela. ¿Vale? No, lo que pasa es que no había escuchado el último que era interatrial, el atrial. Solo lo estaba Eso en apuntando. segundo semestre lo que me queda recordado. Ahora. Listo, gracias. Entonces, un paciente va a llegar con una signología, va a llegar con unas alteraciones, con unos síntomas. Y esos síntomas tenemos que asociarlos entonces, asociarlos con la edad. Pacientes jóvenes, pacientes de 1 mes, pacientes de 2 meses, pacientes de 5 meses, de 7 meses, van a tener estos problemas, ¿sí? Pero si vamos a encontrar un paciente con signos clínicos de 7 años, 8 años, 10 años, pues ya son otro tipo de enfermedades, aún sabiendo de que si tiene cianosis un perro de 3 meses y tiene cianosis un perro de 10 años, la causa fisiológica, fisiopatológica es la misma. El punto de origen podrá ser diferente, ¿sí? La patología tiene otro nombre, pero como lo que va a alterar el sistema cardiovascular es la hemodinamia del paciente, que es la función del sistema cardiovascular, una hemodinamia a través de un mecanismo de bomba y un circuito circulatorio, pues las enfermedades se van a ver similares. Ahora, existen otros hallazgos, como ustedes ya se dieron cuenta en el estudio de los soplos, que esos ruidos van a estar ya ubicados en ciertas patologías. Vamos a darle ciertos nombres propios a la enfermedad. Ahora, las enfermedades en los adultos y sobre todo en los adultos mayores, salvo ciertas excepciones raciales y individuales, es decir, hay unas razas en las cuales son más proclives a generar el desarrollo de la patología que otras razas, pero también hay individuos que pueden presentar esa patología mucho más antes que otros, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y las vamos a ubicar como enfermedades adquiridas, que se adquieren en la medida del tiempo de la edad. Y esas enfermedades adquiridas las vamos a distribuir en unos grupos generales. El primer grupo son las enfermedades de tipo degenerativo. Las enfermedades de tipo degenerativo son aquellas enfermedades en las cuales la anatomía normal del corazón va cambiando, se va remodelando, se va deformando y se deforma por diferentes causas. Los otros son las enfermedades neoplásicas que se pueden estar desarrollando en el paciente. Por ejemplo, un tumor de base. ¿Cuál es la segunda? ¿Se puede generar en el paciente? Tumor de base cardíaca, hemangiosarcomas, tumores auriculares, tumores pericárdicos. Bien, otras enfermedades que pueden estar asociadas
al sistema cardiovascular, pero que no pertenecen al sistema cardiovascular, sino que van a incidir en la función hemodinámica de este sistema. ¿Cómo qué? Enfermedades que afecten la presión arterial, ¿cierto? ¿Quién puede afectar la presión arterial? El riñón, ¿cierto? Entonces, enfermedades renales. Enfermedades hepáticas, porque el circuito, todo el circuito circulatorio venoso va a pasar por el hígado. Enfermedades de tipo respiratorio, el colapso traqueal, la fibrosis pulmonar y todo lo que impida un intercambio gaseoso, cosa de que el sistema circulatorio tenga que funcionar a una mayor intensidad para poder transportar una mayor cantidad de oxígeno, siendo la disponibilidad del oxígeno deficiente por el intercambio gaseoso. Profe, las renales, ¿cómo es que se veían? Afectadas por medio de... Por los mecanismos compensatorios renales. ¿Cierto? Okay. Pues supongo que eso fue lo que dijo, ¿no? No, es que son los que van a aprender fisiología. Eso, la raza. ¿Qué tiene que ver la raza? Si son horas, existen enfermedades más propensas en cierto grupo racial y que en el sistema cardiovascular las razas las vamos a dividir en dos grupos: razas de animales pequeños y razas de animales grandes. Y también es válido las razas para los gatos. Existen un grupo de gatos que tienen mayor predisposición para ciertas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo el Maine Coon, el esfinge, el ruso azul, tienen ciertas predisposiciones genéticas a desarrollar más enfermedades cardiovasculares que el resto de otros gatos. Dentro de las razas pequeñas, nosotros tenemos que mirar qué raza es la que estamos valorando. Schnauzer, pinche, cruzado con chihuahua, criollo, el poodle, otra raza pequeña, Profe, ahí usted colocó, el shih tzu, todos los braquicéfalos pequeños. profe, ahí usted colocó el bulldog en el grandes. ¿No? Usted colocó el bulldog en razas grandes. Esa genética de niños. Ah, ok. Raza grande la define tanto el peso y el tamaño. ¿Ah? Por una raza grande se define tanto el peso y el tamaño para No que solamente el tamaño, sino el peso. también O sea, no el sobrepeso, sino el peso del paciente. peso. Oye, espérame un momento antes de que se me vaya. Estamos hablando de las razas pequeñas. Chihuahua. Bien, la principal raza que tiene enfermedades cardiovasculares en las razas pequeñas, el poodle. ¿Pudo? ¿El qué? Todo poodle, no, en un gran porcentaje, más del 75-80% ¿Cuál? de los poodles después de los 9 años tienen enfermedades cardiovasculares. Vaya, vaya. Después de eso, de las razas que conocemos, le sigue el schnauzer. Después todos los cruces de pincha con chihuahua. Después todas las otras razas que conocemos, los shih tzu, los maltés, El pug. El pug. todos los el francés, tienen una predisposición alta a enfermedades cardiovasculares de tipo degenerativo. ¿Sí? Y hay una raza que es poco común aquí en el país, que es esta. Cocker. Que no, eso no se coge, es el Cavalier King Charles. Cavalier King Charles. El Cavalier, las razas pequeñas, ya les dije que las enfermedades aparecen a los 7, a los 8, a los 9 años. Además, donde es la enfermedad tiene más presentación, más signos clínicos aunados con la patología. Dígame, María José. Profe, ¿Cavalier qué? King Charles. Se evidencian más signos porque
¿Por qué razón? Porque la enfermedad es adquirida y dentro de las enfermedades adquiridas, la de mayor prevalencia y la de mayor presentación es la degenerativa. Entonces el corazón se va degenerando, va cambiando, se va malformando. Y esa malformación conlleva a unos cambios mayores de tipo hemodinámico. El Cavalier King Charles es una raza que la podemos encontrar fácilmente en Europa y en Estados Unidos. Tiene la característica que a partir del año de edad presenta una patología que se llama degeneración valvular mixomatosa mitral, ¿sí? Cuando las demás razas la presentan después de los 7 o 9 años. Entonces este pacientico por lo general dura muy poco tiempo, porque la casística es demasiado alta en la presentación de estos animales. Está desarrollado, está ligado a una condición genética de la raza. Entonces, fíjense que estoy hablando de enfermedades degenerativas y están asociadas a una enfermedad de alteración del tipo valvular mitral, si acaso que suspire. Pero todas las centradas, o la gran mayoría, están centradas a degeneraciones valvulares mitrales. Las razas grandes pueden tener degeneración valvular, auriculoventricular, sí, pero tienen una predisposición de que su signología clínica esté asociada a defectos de hipertrofias completas del corazón, es decir, agrandamientos de las cámaras cardíacas. Y esa patología se llama cardiomopatía dilatada y en algunos casos la cardiomopatía hipertrófica, ¿sí? En las razas grandes caben muchas. Está el bulldog inglés, el labrador, está este boxer que tiene una condición genética también predispuesta a tener una cardiomopatía dilatada, pero tiene una enfermedad propia que se llama la cardiomopatía arritmógena del boxer. Presenta una arritmia producida por un agrandamiento de las válvulas cardíacas, pero esa arritmia solamente está asociada al boxer. Otras razas grandes, en fila. Profe, el Golden, que también es un derivado. Un labrador y un golden es la misma vaina. Ah, Ya se ha crecido. Sí. Husky. Todos los animales grandes tienden a presentar cardiomiopatías dilatadas. El gran danés bastante, y además que el gran danés no dura tanto tiempo como dura un labrador. Un fila no dura tanto tiempo como dura un labrador. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Frente a un poodle que puede durar 18 o 20 años. ¿El poodle puede vivir 18 años? Yo he tenido pacientes de 22 años. Hijo de pucha. Frente a que un labrador de 14 años. El husky. Pero tiene alteraciones musculoesqueléticas bastante serias. Profe, un husky, ¿cuánto puede vivir? Bien, entonces, niños, ¿qué estamos buscando nosotros? Señor, ¿qué estamos buscando nosotros dentro de la valoración del paciente? ¿Saber qué tiene? A partir de los signos. Pero para saber qué tiene a partir de los signos necesitamos asociarlos a diferentes entidades patológicas. Y eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Vale? Gracias. Bien. Bueno. ¿Qué tiene que ver el sexo con la ¿Cómo que no? A ver, ¿qué sexos tenemos? Hembra y macho. Y no binario ahora. Porque hay algunos, bueno, los machos pueden ser más. Sí. Pero Buena. Una respuesta de reina. Bien, entonces, ¿qué dice la diapositiva? María José.
Déjame la diapositiva y me dice que ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la conclusión de eso? Usa el inglés de la Coruila. Buena, traductor de lengua. No, estamos hablando de Demuestren el inglés de la Coruila ahí. Son 8 niveles que tiene que estar bien. Mire, yo pongo esto. Las enfermedades cardíacas no están obligadas a ser o de machos o de hembras, sino que existe una susceptibilidad mayor a ciertas enfermedades cardíacas que las padecen más los machos y a otras patologías cardíacas diferentes asociadas a las hembras. En los machos, ¿qué vamos a encontrar? Enfermedades adquiridas, es decir, los animales gerontes mayores son más proclives que los machos tengan una presentación mayor, 1.5 veces más que la hembra. Mientras que en las hembras son más susceptibles de tener enfermedades de tipo progénito. No quiere decir que un macho no las tenga, viceversa. Simplemente es un factor estadístico asociado al sexo. Bien, ya empezamos a mirar aquí algunas cosas con respecto a la tarea. Y es la condición corporal del paciente. Y la condición corporal del paciente, sabemos de que existen pacientes demasiado caquéticos, demasiados, y pacientes obesos, con obesidad mórbida. Entonces, el peso juega un papel o juega un rol importante en el signo clínico asociado a la enfermedad cardiovascular. Y existen dos condiciones corporales evidentes: la caquexia y la obesidad. Entonces, un ítem de la tarea era el peso, ¿cierto? Y dentro de eso estaba la caquexia, ¿no? Bueno, entonces hablemos qué saben ustedes acerca de la condición corporal, el peso, en un paciente con una enfermedad del sistema cardiovascular. Paula. Dime. Dependiendo de la grasa, porque pues está obeso, la grasa puede limitar la fisiología cardíaca. Sí, sí. De producción de glóbulos rojos o de hemoglobina relacionada al transporte del oxígeno, no a la condición obesa o caquética del paciente. La anemia. Dos ideas válidas. Uno, que dijo Paula que ya nos dio cuál fue. El corazón tiene insuficiencia y no puede transportar suficientes nutrientes a los organismos y hay una rotura. Bien, listo. ¿Cuál es la otra? ¿Alguien me dijo? Que era falta de acceso a de apetito, Bien. puede tener pérdida de peso, pérdida de Bien, los dos son muy válidos. Y es que un paciente cardíaco, un paciente con una enfermedad cardiovascular va a tener dos cosas, lo podemos mirar desde dos ópticas. La función cardiovascular, recuerden ustedes de que tiene una circulación sistémica y tiene una circulación respiratoria, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a ver en una disfunción por la anormalidad de la función cardíaca hacia la circulación sistémica, lo vamos a ver con una reducción del flujo sistémico, ¿sí? Por la incapacidad de la bomba que es el corazón. Esa incapacidad o esa reducción del flujo lo va a llevar a una disminución del aporte de los nutrientes y el aporte del oxígeno. Entonces, para que para que el cuerpo responda, ¿sí? O compense esa disminución de oxígeno y de aporte de nutrientes, va a haber una demanda mayor de energía para suplir ese desbalance, ¿cierto? Y ese aumento de energía
que tiene que hacer todo el proceso anabólico y catabólico del individuo por la disminución de la capacidad hemodinámica del paciente, lo lleva a un desgaste crónico. Y ese desgaste crónico es el que va a llevar a la disminución de la masa muscular del paciente. Ahora, vámonos por el lado de la circulación respiratoria. En la circulación respiratoria, lo que va a desencadenar es un problema respiratorio, un problema en el intercambio gaseoso, y muchas veces se da es por el acúmulo de líquidos en los espacios intersticiales. ¿Y qué va a llevar a eso? Que el paciente respire mal, ¿sí? Entonces el paciente va a estar en una alteración respiratoria, en una disfunción, en una incapacidad respiratoria, en una disnea, en un proceso en el cual está respirando muy rápido y pues no tiene tiempo de comer, ¿sí? Entonces come muy poquito y escoge respirar a comer. Entonces eso nos lleva también a una disminución en la ingesta, en el consumo del alimento, entre otros. La obesidad, salud, dinero. La obesidad no es una condición, no es una respuesta a una condición cardíaca, sino un factor de riesgo a la condición cardíaca. Es una condición de riesgo porque pacientes con obesidad va a haber un incremento en la porción grasa, y como lo dijeron por ahí, ese incremento en la porción grasa va a dificultar los movimientos del transporte de la medicación, ¿sí? Y lo otro es que esa medicación cardíaca puede generar procesos metabólicos en el paciente que lo pueden llevar a alteraciones de la condición corporal y los lleva sobre todo a ser caquépticos. La digoxina, el propanolol, el sotalol, todos estos medicamentos, incluso los IECAS, van a llevar a que el paciente empiece a perder peso. Entonces, los llevan a una caquexia cardíaca medicamentosa. Bien. Dentro del examen semiológico estamos estableciendo la historia, y esta historia puede ser contributiva o nefasta, es decir, nos puede dar aportes valiosos, o simplemente no sabemos hacer una historia y no podemos sacar una información correcta. Entonces, una buena historia establece la presencia de un problema cardíaco y va a ayudar a diferenciar entre una afección cardíaca, una afección respiratoria, y va a ayudar a monitorear el curso de la enfermedad y la respuesta a la terapia. ¿Okay? Eso es lo que dice ahí, tal cual. Entonces, el buen proceso de lo que nosotros establezcamos, diferenciemos, encontremos y sepamos buscar en el paciente, nos va a permitir poder llegar con certeza a un diagnóstico y poder evaluar la evolución de ese paciente y saber si las cosas que estamos haciendo están bien hechas o no están bien hechas. Dentro de esa historia vienen las famosas preguntas de la anamnesis, ¿cierto? Entonces, no están las 20, pero hay unas muy importantes. A ver, la primera. Dime. Va a decir que el bachillerato no le alcanzó para decir que problema es el problema. Al paciente relacionado al sistema cardiovascular. A ver. La segunda pregunta, Escandón. Escandón. Muy bien. Una vez iniciado el problema, ¿qué tanto ha progresado la enfermedad?
El tercer ítem cuál es? Niña. Muy bien. Que se ha estado expuesto a enfermedades de tipo infeccioso. ¿Por qué? Porque hay unas enfermedades de tipo respiratorio infeccioso que pueden causar un proceso respiratorio de tipo de disnea que podemos asociarlo a una enfermedad cardíaca. ¿Sí? Ahora, otras enfermedades infecciosas que pueden generar alteraciones del sistema cardiovascular, pues está la endocarditis. La historia de la vacunación. La siguiente es, señor Juan José. No sé, profe. Medicamentos del animal. ¿Si le ha aplicado algún medicamento al animal? Los medicamentos que está recibiendo el paciente a la fecha. ¿Sí? Bien. ¿Qué medicación está recibiendo? ¿Qué medicación le ha dado el paciente? La siguiente es, señorita. ¿Cómo se llama? El animal Responde. responde las medicaciones ¿Qué le está aplicando? que viene recibiendo. ¿Qué está recibiendo? ¿Qué respuesta tiene el animal a los medicamentos que le está dando? Muy bien. Señorita. La siguiente. Juan José, que agaches la cabeza. Uy. Ha dado algún medicamento propietario. Señor. Ahí no dice. No dice nada de tiempo. Tiene el propietario para administrar el medicamento. Tenemos dos tipos o tenemos diferentes tipos de pacientes. ¿Sí? Tenemos un caballo, tenemos una vaca, tenemos un perro y tenemos un gato. ¿Sí? Supongamos que sea un perro o un gato. Porque el caballo y la vaca, pues la gente que lo tiene sabe darle un medicamento. Pero si es un perro, es una viejita, ¿sí? Es un adulto mayor. ¿Qué medicamento le vamos a dar? Le vamos a dar una suspensión árabe, le vamos a dar una tableta. Si es un gato, le vamos a dar una tableta. ¿Qué tipo de tableta le vamos a dar? ¿Qué tamaño de tableta le vamos a dar a ese gato? Porque desafortunadamente en las medicaciones y sobre todo en este sistema, la gran mayoría son tabletas. ¿Sí? No hay otra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa persona le dé la medicación? Porque es que coger un gato y darle una tableta es un poquito complejo. Y a veces la medicación es 2 veces al día. Entonces, ¿qué va a pasar con el propietario? El propietario dice, le doy solamente una vez. ¿Sí? Ese gato está muy bravo y yo no lo como. ¿Sí? O el perro es muy bravo y yo no se lo voy a dar. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso en el momento de nosotros evaluar el paciente y evaluar la interacción del propietario con el paciente. Muy bien. ¿Qué otra pregunta sigue? A ver. Allá el señor de Cachucha, ¿cómo se llama? Albert. ¿Se no cree usted Albert? Juega con fútbol. No mentiras, dice. El animal. A ver, Albert, ¿qué dice? Eliminar la tolerancia al ejercicio del paciente. Y relacionada a esa sigue la otra. A ver, señorita. El animal se cansa rápido con el ejercicio. Ok, muy bien. ¿La que sigue? Ay, ya la tienen ultra como la niña también. Que el paciente ha tenido convulsiones, episodios
Sincopales, los síncopes. ¿Sí? Muy bien. ¿Ha ¿Cómo era la tenido 10, profe? confusiones ¿O ha tenido síncope? ¿Y esa vaina qué es? ¿Qué es un síncope? ¿Por qué? Sí, pero que es un síncope. Muy bien. Ah, pues no le dejo como tarea. Con la disminución del aporte sanguíneo a nivel cerebral. Se le va la memoria. Síncope es algo. Mentira. La pegó. Pérdida de... Y tiene que ver con Nunca la enfermedad. Me gusta trabajar. hay que mirar si el neurocardiónico está activado en la galaxia. ¿Qué dice la décima? Y eso tiene nombre y apellido, se llama síndrome vasovagal. Bien. Muy bien. Juana, ¿qué dice abajo? El paciente está tosiendo, estornudando o Muy bien, Juana. ¿Cómo llama el instituto de inglés acá? London. London. London Academy. Muy bien. Entonces, los tipos de signos respiratorios. Tos, estornudo, dificultad respiratoria. Break. Muy bien, señorita. Está unido a alteraciones de tipo endocrino, es decir, de tipo hormonales. Entonces, esas enfermedades hormonales o de otros sistemas que confluyen, intervienen, median la hemodinamia del paciente, tenemos que tenerlas presentes en la valoración y en los ítems de la historia clínica del paciente. Por ejemplo, hay que incluir si tiene enfermedades como hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, enfermedades respiratorias o otras enfermedades que afectan el corazón o afectan las enfermedades tratadas, tipo cardíacas. ¿Sí? Eso para los perros. Para los gatos, cambiamos el hipotiroidismo es para los gatos. Para los perros le ponemos hipotiroidismo. ¿Okay? Hipergatos, hipoperros. De resto es igual. Caballos también, vacas también. Lo que pasa es que una vaca, muchas veces nunca vamos a ver una vaca enferma del corazón porque primero va para el gancho. ¿Sí? Un caballo es súper atlético y las posibilidades de que se enferme el corazón son muy bajas, pero también el caballo se enferma el corazón. Muy bien, entonces vamos a analizar esos signos clínicos, cómo están presentes y sobre todo de dónde vienen, cómo están correlacionados en la patología del paciente. Porque el paciente tiene tos, listo, tiene tos. Y esa vaina de dónde viene, ¿por qué lo asociamos al sistema cardiovascular? A ver. Paola. Paula, ¿qué dice ahí en ese párrafo? Es importante entre Una tos. Es importante distinguir entre la tos de origen cardíaco frente a la tos de origen respiratorio. ¿Para qué sirve la historia clínica? ¿Para qué sirve el examen semiológico? Para distinguir la diferencia entre las dos y la causa de la tos. Ahora, que un perro tosa está relacionado a unas enfermedades. Que un gato tosa
está relacionado a unas enfermedades completamente diferentes a la resfriado. ¿Quiere un caballo tosa? Jamás lo he escuchado. ¿Sí tosa un caballo? ¿Sí? Sorry. No, pues igual. Una vaca tosa tampoco. Entonces en el gancho. Rey, por favor, haciendo un poquito de silencio, no sé si está funcionando. We just came from outside, but he just ran out there and pee and came right back in. He's really dry. Primero que todo, analicen el tipo de tos, la duración de la ejecución de la tos. Lleva tosiendo más de un minuto. Can you settle down a little bit? Ay, caramba. Bien. It's hard to breathe like this most of the time. It's the heavy stuff like that. It's probably 10, 20 minutes out of every hour of every day. Even when he's sleeping, he'll come out of a deep sleep and do that for 10, 15 minutes. But to me, I don't think he's getting any sleep. He does this most of the time. What do you do? Bien. Graba tú. Bien. Ah, no. Hay que No. Hay que entender de que la tos es un mecanismo reflejo, ¿cierto? Es un mecanismo reflejo a unos receptores en el sistema respiratorio. Entonces, la tos es una respuesta respiratoria. ¿Cuál es la causa de lo que está desencadenando la tos? Ahora, no sé, ¿eso está dentro del ejercicio de la tos? ¿Tampoco? ¿No les puse un carajo entonces? Todos no. Ok. Pero nos puso disnea, que es lo que sigue. Sí, muy bien. Entonces, la tos es un mecanismo reflejo en la cual puede estar asociada por diferentes tipos o diferentes causas. La primera es de tipo inflamatorio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué puede estar inflamado una vía aérea? Por diferentes mecanismos de respuesta inflamatoria a un agente patológico, ¿sí? Entonces, hay que mirar que no sea eso. Dijimos en las preguntas anteriores que si está vacunado, que si tiene enfermedades infecciosas, para empezar a descartar que esa tos no sea una traqueobronquitis, ¿sí? No sea una neumonía, ¿sí? O no sea una traqueitis. Ahora, eso es de tipo infeccioso, eso es de tipo inflamatorio por origen infeccioso. Ahora, hay una respuesta de tipo inflamatorio por agresión al tejido, ¿sí? Esa agresión al tejido es por una estimulación mecánica permanente, es decir, algo que lo esté apretando, comprimiendo. ¿Y qué sería? Que una estructura más grande dentro de la cavidad torácica esté empujando. No, estamos hablando un poquito del corazón. Entonces, en este caso, el corazón se ha agrandado, ¿sí? Se ha aumentado el tamaño, ya sea en su parte de la base, es decir, en su parte atrial o en su parte ventricular, y ha empujado el corazón porque siempre va a crecer hacia la base, y esa base hace de que se comprima un bronquio o se comprima la tráquea. Como respuesta va a estar presente la tos. La otra causa de la tos es porque hay unas lesiones o hay unas alteraciones en el parénquima pulmonar, y dentro de eso está
el edema intersticial. Entonces, el edema intersticial tiene como respuesta la tos. ¿Sí? Las otras son de tipo respiratorio, las fibrosis pulmonares, las bronquitis, etc. Pero que pueden estar asociadas con el sistema cardiovascular, sí, pero no son de origen cardíaco. Ahora, tiene otra alteración del sistema respiratorio de origen cardíaco y es la disnea.